Y aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad, en este programa especial que hemos dedicado a la justicia. Como les dije antes de la pausa, tengo acá un joven experto en diferentes ramas, una persona que, debo decirlo, no me importa, lo admiro muchísimo, es bastante preparado, tiene varias maestrías, ejerce de una forma digna y realmente me encantaría que cuando tenga la oportunidad de ejercer el derecho pueda tener, aunque sea la mitad de los conocimientos de Jonathan Peralta, a quien le doy la formal bienvenida a República de la Verdad. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por la invitación y siempre sigo tu programa, todo muy puntual como requiere la sociedad. Muchísimas gracias. Igualmente, ya he ido conociendo de tu trayectoria, tu preparación, tus aspiraciones incluso, y óyeme, la sociedad se gasta un profesional valioso. Así que por eso voy a aprovecharte aquí, no voy a perder mucho tiempo. Tú sabes que tengo la intención de que los amigos televidentes puedan ir a analizar junto a ti los hechos que han sido noticia, pero sobre todo en materia judicial, desde el primer escándalo, por ejemplo, de corrupción que recordemos de este año, tuvo que ver con el INAIPI, donde unas compras de emergencia que no eran emergencia, unos kits que valían muchísimo más de lo que costaba, y entonces eso le costó el cargo a la señora Berlinesa Franco. Bueno, varias cosas han sucedido, pero realmente me encantaría saber tu opinión respecto a si tú consideras desde cuándo comenzó la lucha contra la corrupción en el país, o sea, en este año 2020. ¿Crees tú que comenzó en abril con el tema del INAIPI o realmente fue cuando hubo un cambio de gobierno? Mira, Patricia, claramente el cambio empezó desde el cambio de gobierno. Es evidente que no había voluntad política en la gestión del presidente Danilo Medina, y a partir del que el presidente Luis Abinader es elegido y toma posesión, y con su designación de una procuradora independiente, dándole toda la libertad al Ministerio Público de actuar, es que hay un verdadero cambio y se siente. La política criminal del Estado por primera vez es independiente, está encausada en perseguir cualquier acto de administración, no importa el gobierno, ni importa el color del partido que sea. O sea que política criminal del Estado, lo estoy anotando, por primera vez es independiente. Correcto, es independiente. ¿Significa eso que tenemos una procuradora que real y efectivamente no está siguiendo lineamientos de nadie? Evidentemente es así. Inclusive del mismo partido del gobierno hay personas que ya están siendo investigadas por esta Procuradora General de la República, lo que manda un mensaje claro de que no importa quién sea, si hace un acto doloso o se presume que es un acto doloso, será investigado, que es lo que la justicia demanda y establece. Entonces, Jonathan, pudiéramos decir que con este Ministerio Público, esta Procuraduría que dirige la señora Miriam Germán Brito, pudiéramos nosotros inferir que el cambio también llegó allá y que realmente hay una voluntad de perseguir, porque yo recuerdo, y lo digo porque en ocasiones pasadas yo cuando veía a ministeriales o personal del Ministerio Público en un caso de corrupción, sobre todo administrativa, donde se involucraban millones y millones de pesos, de repente llevaban un expediente ante un magistrado y como que uno decía, ¿pero qué expediente? ¿Qué es lo que están presentando? Y mucha gente decía, ¿pero será que no estudiaron? Y otras se preguntaba, ¿y adrede qué lo hacen? Porque ¿cómo suben a estrado a pasar vergüenza? Entonces, con este cambio, o sea, ¿es que no habían estudiado o es que no había una voluntad? ¿Qué ha pasado realmente en este momento que el Ministerio Público como que ahora da hasta orgullo de decir que usted pertenece al Ministerio Público? Antes no. Mira, Patricia, precisamente el cambio de la política criminal del Estado empieza desde el momento en que usted designa verdaderos técnicos y peritos. Anteriormente, lamentablemente, se tenía un Ministerio Público que hacía actuaciones posiblemente anticorrupción, pero mal instrumentadas. Yo quisiera darle el privilegio de la duda al pensar que esas malas instrumentaciones eran por deficiencias. Sin embargo, con la elección de un Ministerio Público independiente se ha logrado dos cosas. La primera, buscar técnicos. En materia penal se necesitan verdaderos peritos de la materia, con la designación de una ex jueza de la Suprema Corte que conoce el entramado procesal, todo lo que implica un proceso penal justo, equitativo, pero también con la designación de una procuradora de carrera, como es Jenny Berenice, se establece, así como con otros profesionales idóneos, un ministerio público que no va a ser populista.
Es decir, no va a ser persecuciones para que suenen y después se caigan los tribunales. Va a ser un Ministerio Público que tomará su tiempo, investigará, como ha estado investigando, para someter a la justicia las pruebas que condenen, sin lugar a dudas, todo aquel que haya desfalcado, robado o metido su mano en la arcas del Estado. ¿Realmente funciona el populismo penal? Mira, yo te voy a decir algo. Todo lo que tenga que ver con la sociedad y con eventos sociales, y más como la justicia penal, tiene una parte popular inminentemente. Algunos han dicho inclusive que las medidas de coerción fueron actos un poco cirqueros. Pero vamos a recordar, un proceso penal lleva una gran connotación de la transmisión de las impresiones, de las inquietudes, acompañado obviamente con las pruebas, de lo que el pueblo y la sociedad demanda. Porque ¿a quién representa el Ministerio Público? Lo representa a la sociedad. Y es por eso que toda actuación penal siempre va a llevar de la mano un poco de populismo. Pero no es malo el populismo. No es malo el populismo. No es malo. Siempre y cuando usted vaya como un técnico a la justicia. Lo malo es instrumentar casos de corrupción para caer bien o apaciguar un poco la gobernabilidad, si se quiere decir, de un país, para que se caigan en los tribunales. Eso sí se llama populismo penal. Y muchos dirán también hasta corrupción. En cierto modo. Es una especie de corrupción y de prevaricación, porque si usted como funcionario, diríamos, del orden público, del Ministerio Público, hace mal su trabajo para que un proceso se caiga, es muy posible que usted sea sujeto en un país moderno, inclusive de investigación y sometimiento. La propia Procuradora General de la República llegó a quejarse porque los recursos económicos que se les ha proporcionado en el presupuesto del año 2021 me parece que fueron recortados o no son suficientes. Y ante todo el trabajo que hemos visto que han ido desarrollando e incluso lo que han ido anunciando que investigarán, uno dirá, caramba, ¿y realmente con tan pocos recursos se puede hacer buenas investigaciones? Y esto lo pongo como ejemplo porque si vemos, no sé si es el mismo trabajo, tú me corriges, en la Cámara de Cuentas. Cada vez que se cuestiona al presidente de la Cámara de Cuentas de por qué no se hacen las auditorías, por qué no se entregan a tiempo, luego que la hacen, no es que no tenemos personal técnico, no es que no tenemos recursos, no que hacer una auditoría sale muy caro y que no se puede. O sea, ¿eso es una excusa o realmente con pocos recursos se puede investigar? ¿Cuál es la realidad? Mira, yo no soy Ministerio Público, pero la experiencia nos dicta que aunque los recursos se den en la cantidad que se pidan, nunca van a ser suficientes. Ya. Las investigaciones no se hacen solamente con una gran cantidad de recursos, sino primero con una voluntad del Estado como tal y luego con que el órgano persecutor, investigador, tenga esa firme convicción de hacer esas investigaciones. Recordemos que muchos de los aparatos de investigación del Estado son propios del Estado dominicano, por lo que esos recursos se erogarían en principio por el mismo gobierno central. Yo entiendo que básicamente lo que se necesita es la voluntad, que el Ministerio Público haga su trabajo y eso se está viendo y se verá en el futuro. Si se necesitan más recursos, se le pedirían obviamente al gobierno central conforme lo establece la ley. La Cámara de Cuentas tiene una mala racha, por así llamarlo, porque no ha hecho su trabajo. La falta de recursos no puede ser una excusa para ello. Inclusive, hace pocos días decían que no habían investigado a lo que era el Colegio Dominicano de Abogados porque se le negaba la entrada a la auditoría. Imagínense eso, si el que va a ser investigado o auditado niega la entrada, no se investigará. Eso sería increíble o inverosímil en una sociedad que se dicte ser moderna. Estos casos de corrupción que se investigan en este momento y de los cuales hay 7 personas que están en prisión preventiva y 4 que llevan una medida un poquito más liviana porque tienen prisión domiciliaria o arresto domiciliario, más el pago de garantías económicas en modalidad de contrato, muchos abogados se auxiliaron de decir que eso era una persecución política. Realmente el pueblo dominicano ha celebrado como nunca estos apresamientos, estas acusaciones, ver a personas que anteriormente eran muy poderosas y manejaban muchos recursos. Mucha gente se sintió complacida, aunque el juez José Alejandro Vargas pidió que no se contentaran por eso, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos.
Pero los abogados, tú sabes que suelen utilizar muchos argumentos. A tu juicio, a tu valoración, ¿se puede pensar que esto se trata de una persecución política para destruir la imagen del partido, que en este caso sería el segundo en oposición? ¿O realmente, real y efectivamente, hay motivos suficientes para hacer todo lo que se está haciendo? Mira, Patricia, es que sin lugar a dudas, persecución política se trata cuando usted no tiene una razón, un fundamento, y usted va y somete a una persona a arresto y lo entra a un centro de reclusión sin razones algunas. Sin ningún tipo de explicación. Sin ningún tipo de explicación. Como pasa, por ejemplo, en Venezuela, que los líderes de oposición son sacados de su casa de madrugada, le inventan cargos infundados, duran años sin un juicio, y evidentemente eso es persecución política. Eso es, ok, mira, tú ves, sigue, muy bien. Pero te sigo diciendo más. Todas las personas, en su gran mayoría, que fueron detenidos en la operación Antipulpo, no son funcionarios de primer orden del PLD. Son personas inclusive que no eran ni funcionarios del gobierno como tal. Y los que sí eran funcionarios no eran activistas, eran amigos del presidente. Lo que significa que ellos no están ahí por su posición de políticos activos o como posibles candidatos a la presidencia de la República. Están por sus funciones administrativas del tren gubernamental, y te doy un ejemplo muy simple, por facilitar que una licitación sea ganada y cobrada de manera sorprendente, de hora a hora. Dedocráticamente. Dedocráticamente, pero no eso, que si usted tenía 100 suplidores que tenían que cobrar una creencia en la institución en que estaban, esos 99 no cobraban, pero había unos que sí. Había unos que licitaban, que tenía mucha suerte, que tenía toda la suerte del mundo, y como decía el mismo Ministerio Público, y una vez Alejandro Valga lo citó, esperemos ver si esas empresas siguen siendo la gran suplidora del Estado Dominicano con un cambio de gobierno. Ahí nos daremos cuenta que no. Entonces yo te diría algo, más que persecución política, las pruebas se plantearon en el tribunal, tampoco se puede hablar de una mala instrumentación, todo lo que se ha dicho ha sido sustentado en base. Ahora lo que queda es que la justicia dominicana siga su camino y establezca las responsabilidades de todos y cada uno de ellos. Jonathan, este ha sido el año de la virtualidad. Virtualidad en la educación, y los abogados, Ministerio Público, el trípode de la justicia no ha escapado a esto, y todo esto ha sido promovido, propulsado o propugnado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Esto ha inquietado a miles, yo diría que miles de abogados que dicen que no, que esto es un abuso, que esto es una denegación de justicia, que en qué parte del código se dice que usted va a una audiencia para hablar por una computadora, que yo no entiendo eso, que muchos no tienen los conocimientos. De todo se ha dicho, de todo. Quisiera saber realmente, a opinión de Jonathan Peralta, un jurista destacado, si realmente se le ha hecho un daño a la justicia dominicana con la virtualidad, o si a tu juicio ha sido todo lo contrario. Mira, Patricia, es un tema muy interesante y muy oportuno. La pandemia, sin lugar a dudas, nos cambió la vida a todos, pero la justicia, como un pilar de la democracia y del derecho, tiene que ser accesible para siempre y para todos en cualquier momento. Aquí no se ha vivido ese clima de accesibilidad, e incluso la virtualidad, que no la vemos mal del todo, tiene también grandes retos de normatización. Me explico. No se puede obligar a un ciudadano a hacer algo si la ley no se lo permite. El Poder Judicial, en la figura de su presidente, intentó hacer eso. De igual manera, si vamos a implementar la digitalización, que es como se suele llamar a una gran parte de los procesos, se deben de haber hecho los estudios necesarios, las inversiones en equipo, la logística, la infraestructura, para que las respuestas sean efectivas mucho más rápidas que en un tiempo real. La experiencia de nosotros es que la virtualidad ayuda. La digitalización ayuda, pero lamentablemente como se ha enfocado, no. ¿Y cómo se ha enfocado, Jonathan? Se ha enfocado de una manera arbitraria. ¿En qué sentido? ¿Cómo tú dices eso? Al principio de la pandemia, el Poder Judicial cerró. Fue de las últimas instituciones que logró inclusive abrir y no abrió del todo. Estableció unos protocolos que eran totalmente nefastos porque la justicia cerró, cuando en la mayoría de los países modernos nunca cerró ni el Ministerio Público ni la justicia, precisamente por algo. Ante una necesidad de respuesta del Estado, tienen que estar siendo accesibles. Si usted no tiene una respuesta ante la tutela de sus derechos,
entonces el Estado puede caer en lo que se llamaría la anarquía. Anarquía. El Poder Judicial, en la figura de su presidente, lamentablemente, obligó a que hiciéramos muchas cosas virtuales. Pero antes, algo que se obtenía en 24 horas, inclusive a veces menos de una hora, como una certificación de sentencia, a hoy por hoy usted tiene solicitudes que duran 2 y 3 meses y no se le dan respuesta. No, 2 Claro, y 3 meses. 2 y 3 meses y no le dan respuesta. Porque hay que enviar un correo y nunca lo responden. Se envía por una plataforma que es Servicio Judicial, se le da un número de ticket de solicitud y cuando alguien lo suele responder, a los 2 o 3 meses, muchas veces lo cierran y ya obviamente las estadísticas dicen que atendieron miles de solicitudes y dieron miles de respuestas, cuando la realidad no es esa. De igual manera, el acceso a los tribunales se vio cercenado, se vio limitado. Hoy por hoy se está celebrando no a plena capacidad, cuando todas las instituciones se han abierto. Pero peor aún, se hizo un reglamento que es ambiguo, que no es legítimo en qué punto. Sí lo dictó el Consejo del Poder Judicial, pero que tampoco sería el órgano para dictar ese tipo de reglamento. Eso debió ser del Pleno, porque tenía efectos jurisdiccionales. Pero peor aún, Ay, padre, usted meterse a discutir lo que es el debido proceso y todo lo que implica el procedimiento, implica una elaboración y una promulgación de una ley. Usted tiene vocación legislativa, haga un proyecto de ley con su técnico, sométalo al Congreso de la República, explique las necesidades y cumpla con el mandato de la ley. Sin embargo, eso no se ha hecho porque al parecer la visión que hay en la Suprema dicta mucho de lo que es una visión vista de lo que es un abogado. Como o sea, tal, que pareciera que ellos como que no saben cómo trabajan los abogados. ¿Tú estás diciendo eso? No los abogados. Cuando digo abogado es, como abogado yo no puedo hablarte a ti en un lenguaje técnico jurídico como hablaría un médico. No, jamás. Porque yo no soy médico. ¿Tú no eres médico? Yo no puedo decir que una persona que mate a otra no irá presa, porque la ley no dice eso. No. Entonces yo tampoco ¿Usted violó la ley? Usted violó la ley, usted tiene una sanción. El órgano, o en este caso el poder del Estado que maneja la justicia, tiene la obligación de que sus actuaciones sean acorde a la ley. No puede violar la ley quien está llamado a aplicar la ley. Eso es inconstitucional de por sí. De por sí. O sea que para el año que viene entonces la expectativa, porque todo parece indicar que seguirán con esta misma modalidad. Mira, el año que viene, a raíz de las invitaciones que le ha hecho la Cámara de Diputados al presidente de la Suprema Corte de Justicia, se han abierto parcialmente los tribunales, inclusive se ha democratizado un poco más. Para el año que viene lo que esperamos sería que el Poder Judicial logre por fin establecer un procedimiento expedito, agilizar sus procesos digitales, pero sobre todo que el trabajo, la dinámica de trabajo sea mucho más apegada a la ley. Bueno, Jonathan, yo creo que es momento de hacer una brevísima pausa comercial. Yo dije que te iba a sacar todo el jugo que pueda. Así que a los amigos televidentes les pido que se queden ahí porque también continuamos con Jonathan Peralta haciendo un análisis de lo que ha sido la justicia en este año 2020, año de pandemia, año virtual, año de elecciones, año de corrupción. ¡Jesús! Venimos en breve con más contenido.